Hola, bienvenidos una vez más a este espacio cultural de Canal Capital. Hoy llega al auditorio José Asunción Silva de Corferias en la franja de conversaciones que le cambiarán la vida, un gran sociólogo y escritor llamado Boaventura de Sousa Santos. Él llega desde Portugal y además viene con una gran conferencia llamada Democracia en tiempos inciertos. Bienvenidos. La Feria Internacional del Libro de Bogotá se enorgullece de contar con la presencia del gran sociólogo portugués Boaventura de Sousa Santos. Les damos la bienvenida a su conferencia Democracia en tiempos inciertos. Esperamos que la disfruten. Parece que hay gente fuera, dejen entrar toda la gente. Boaventura de Sousa Santos es doctor en Sociología del Derecho de la Universidad de Yale y profesor catedrático de Sociología en la Universidad de Coimbra. Él está en esta edición de la Feria Internacional del Libro 2017. Ahora, ¿bien? ¿Bien? ¿Se sostiene? Muy bien. Buenas noches a todas y a todas. Está entrando gente, qué bueno. Los pasillos son largos, se pueden sentar en los pasillos. Boaventura de Sousa Santos se le considera un intelectual con reconocimiento internacional en el área de ciencias sociales. Es popular en Brasil por su participación en varias ediciones del Foro Social Mundial. ¿Podemos? ¿Sí? Muy bien. Buenas tardes a todas y a todos. Buenas tardes, es un placer enorme estar aquí con ustedes. Ayer tuvimos la presentación de un libro mío y no tuvimos tiempo para el debate porque la sala era necesaria para otro evento. Entonces yo
con toda la fidelidad he traído las preguntas que no pudimos contestar a ellas. Si la gente está aquí, las vamos a contestar en el debate. Si no, va a haber otras preguntas de ustedes, y muy bien. Mira, antes de más es simbólico que hoy vamos a hablar de este tema, la democracia en tiempos inciertos, ¿no? El 1 de mayo. Recuerdo en los libros de los abrazos de Eduardo Galeano, un gran amigo, que fue a Chicago para verse en el Haymarket, fue donde fueron asesinados los obreros que hicieron la huelga en 1886. Si había señales de ellos, una estatua, una placa, una memoria, ¿no?, del feriado que es, con la excepción de los Estados Unidos, es universal, que todos los países del mundo es quizás el día más común de todos los días, de todos, porque sobrepasa las religiones. Pues bien, realmente Galeano no encontró ninguna estatua, ni placa, ni memoria de nada. Y de hecho el texto de Galeano se llama Desmemoria, ¿no? Pero eso es importante, pienso que es simbólico hoy de pensarmos que los derechos de la democracia, los derechos democráticos, de hecho no son un regalo de las clases dominantes, ¿no? Son el resultado de luchas, y de luchas que muchas veces fueron muy violentas, con riesgos enormes para la gente que luchó. Nosotros en nuestra época no somos distintos de eso, ¿no? Y por eso es importante ver en este día lo que debemos hacer para rescatar la democracia, que a mi juicio corre un serio peligro de descaracterizarse al punto de no distinguirse de una dictadura informal. Entonces, un gran autor, Antonio Gramsci, tiene un texto que no es un texto, es un pasaje mínima de un texto suyo, que reciente ha sido muy conocido y muy discutido, que cuando Gramsci dice que vivimos en un tiempo de transición en que el nuevo no ha terminado de nacer y el viejo no ha terminado de morir. Es un tiempo de los monstruos. De hecho, Gramsci no dice de los monstruos, de fenómenos mórbidos, pero a los traductores les gusta así una palabra más dramática, y entonces hoy se habla mucho que estamos en un tiempo de monstruos, ¿no? Yo propio, en este libro que ayer presenté, hablo también de eso, ¿no? Y hoy vamos a pasar por este tema también. Yo en mi trabajo anterior he caracterizado nuestro tiempo. Gracias, hombre. Muchas gracias. Boy Scouts siempre ahí, siempre. Es impresionante, están siempre presentes, ¿no? He dicho que hay unas 7 amenazas. 7 es un número mágico, pero no es por eso, es porque son mismos 7 para mí. Las 7 amenazas que de alguna manera configuran monstruosidades, o pueden configurar monstruosidades. Gracias. Una de ellas, la primera, es la reconfiguración del Estado. El Estado está a ser profundamente reconfigurado en su esencia, que es una esencia que viene del siglo XVII y que con muchos avances y retrocesos fue un Estado que fue creado para garantizar bienes públicos, relaciones no mercantiles entre la gente. O sea, si estoy enfermo y no tengo plata para pagar a un médico, por supuesto que me voy a morir, o mi hijo va a morir porque no tenemos plata, a menos que haya un servicio nacional de salud, un servicio público. Y el Estado fue creado para, en gran medida, con muchas luchas, que no voy a detallar acá, para eso mismo, ¿no? Y por otro lado, un Estado que garantizó la soberanía, el dominio del territorio geopolítico que se llamó el Estado, y que se llamó Estado-Nación,
mismo si había muchas naciones dentro del mismo Estado, ¿no? Lo que estamos asistiendo es que el Estado que ha creado los bienes públicos es ahora un gran productor de bienes privados. Está privatizando muchas cosas: la salud, la educación, las pensiones, los sistemas de transportes, que en algunos países eran públicos. Entonces el Estado, que había sido un agente de crear productos, bienes públicos, hoy produce bienes privados. Es una perversidad, por así decir. Al mismo tiempo, como vamos a ver, la soberanía era muy importante, la soberanía incondicional, sobre todo hasta el fin de la Guerra Fría, a pesar de haber bloques y todo eso que podemos discutir. Hoy la soberanía es totalmente condicionada por los mercados financieros. Yo vengo del sur de Europa y ustedes ven cómo en los tiempos recientes las agencias financieras del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, condicionaron totalmente la soberanía de un pueblo como Grecia, que perdió 25% de su Producto Interno Bruto en 2 o 3 años. Portugal perdió 6%. Brasil acaba de perder 10%. O sea, realmente una soberanía que está condicionada por mercados financieros y por el imperialismo hoy en día cada vez más. Y eso nos está creando problemas a este Estado, que en algunos países la morbosidad de esta situación, la monstruosidad es particularmente fuerte. Yo vengo de México y les digo que por veces la diferencia entre el crimen organizado y el Estado es muy difícil de hacer. Y tenemos casos como Ayotzinapa y los estudiantes de la escuela normal y muchos otros. ¿Cómo? Ya tiene azúcar, dice Emilia Franco, mi editora. Pero nunca es de más el azúcar, ¿sabes? Me gustan los dulces. Muchas gracias. Este cariño colombiano, bogotano, es maravilloso. Y la segunda amenaza, a las que me voy a dedicar hoy, es el esvaciamiento de la democracia. Y por eso no lo menciono. La tercera es la destrucción de la naturaleza. El capitalismo, por la vez primera, está logrando seguir a un extremo del límite de sobrecarga de la naturaleza, y tenemos todas las crisis ambientales que son irreversibles según los estudios de las Naciones Unidas, del calentamiento global y otros que están emergiendo. Es algo nuevo que nos ha obligado mismo teóricamente a ver que las contradicciones del capitalismo no son simplemente capital, trabajo, sino también capital, naturaleza. La cuarta amenaza es la desvaluación de trabajo. El trabajo pagado, el trabajo asalariado, que es una característica del capitalismo, y que debido a muchas luchas estas que miramos en el A-Market de Chicago, se quedó con un trabajo con derechos, se está hoy transformando en un trabajo sin derechos en muchos países. La idea es que el trabajo es un recurso global, pero no hay un mercado global de trabajo. Y por eso las empresas multinacionales están destruyendo todos los derechos laborales. Ahora mismo vino de Brasil directo y acaba de ser votada en la Cámara de los Diputados un retroceso de 40 años de destruir todos los derechos de los trabajadores. Claro, tiene que ir al Senado, claro, puede ser que las Cortes, la Suprema Corte pueda considerar que es inconstitucional, pero realmente esto muestra que lo que ha dicho Warren Buffett en 2012, y que es famoso hoy, cuando la gente de izquierda ha abandonado la idea de lucha de clases, Warren Buffett dijo, cuando fue la crisis de 2008, esto es una lucha de clases, nosotros estamos conduciendo, nosotros los ricos, estamos conduciendo esta lucha y estamos ganando. Eso fue lo que dijo Warren Buffett. Y realmente mirando las discusiones en la Cámara de los Diputados en Brasil, uno podría decir que esto era punto por punto, todas las demandas de los patrones empresarios desde hace muchos años en Brasil. Y uno se queda un poco perplejo
como después de 13 años de gobierno popular, apoyado por los movimientos sociales, como es fácil de un día al otro destruir todo esto con decretos, como Macri lo ha hecho también en Argentina. Desvaluar el trabajo, la diferencia entre trabajo pagado y trabajo no pagado, por ejemplo. Ya sabíamos el trabajo de las mujeres, pero hoy en los Estados Unidos tenemos un concepto nuevo para esto que se llama wage theft, el robo de trabajo, las horas extraordinarias y el tiempo que el trabajador trabaja y que no es pagado por el empresario. Entonces es wage theft. Y además mucho otro trabajo que hoy es realmente, todos los jóvenes que están aquí, precarios, todos ellos saben el tiempo que pasan en la pantalla de la computadora, con los perfiles, con los portfolios, con los CVs y todo eso, para un empleo, para una entrevista que quizás viene o no viene, para un empleo que quizás viene o no viene. ¿Cuánto tiempo gasto? Y obviamente ninguna remuneración por esto, ¿no? La quinta amenaza es la mercantilización del conocimiento. Y esto es algo que está pasando en las universidades, es muy grave, y que cada vez más el valor del conocimiento es el valor del mercado de conocimiento. Y claro, el trabajo de las ciencias sociales, de las humanidades, el trabajo crítico, el trabajo independiente, cada vez más es un trabajo marginado en las universidades, sobre todo las más importantes del mundo. Yo trabajo desde hace 30 años, como es conocido de algunos de ustedes, la mitad del año, 4 o 5 meses, en el full time en los Estados Unidos, en la Universidad de Madison, Wisconsin. Y podemos ver los edificios todos los días que están construidos para biotecnología, biología, nanotecnología, en cuanto se cierran los departamentos de literatura comparada, humanidades, etnografía, estudios de folclore, estudios étnicos que se están cerrando por falta de fondos. O sea, las universidades están creando una institución doble de dos grandes tipos de conocimiento, uno que tiene valor de mercado porque puede traer recetas, puede traer patentes, y otro que no tiene, no debería nunca tener un valor de mercado. Y eso está dividiendo las universidades a una dimensión brutal en muchos países, ¿no? Y eso es parte de lo que yo llamo en mis estudios el capitalismo universitario. La sexta amenaza es la recolonización y la resexualización de la diferencia. Para muchos de nosotros pensábamos que, y mucho del pensamiento crítico pensaba que realmente el capitalismo era la forma exclusiva de grande dominación de las sociedades contemporáneas. De hecho no es así. Desde el siglo XVI el capitalismo funciona siempre con colonialismo y con heteropatriarcado, siempre. Y nosotros no habíamos dado cuenta, mismo en el pensamiento crítico, de esta articulación entre la dominación. Unos luchan contra el capitalismo, otros en contra el colonialismo, otros en contra el heteropatriarcado. En cuanto la dominación está unida, y las dos están siempre juntas. Como decía ayer, es muy claro, cuando el capitalismo se refuerza el colonialismo. Vamos a ver qué llamo eso de colonialismo al patriarcado. La presidenta Dilma, la política más honesta de América Latina, que fue impedida por los políticos más corruptos de América Latina, tenía obviamente mujeres en sus ministerios y tenía hombres y mujeres negras de Brasil, afrodescendientes. Cuando entran los golpistas, desaparecen de inmediato las mujeres y desaparecen de inmediato también los afrodescendientes. Después tuvieron que buscar una mujer para significar que realmente hay mujeres en Brasil, ¿no? Entonces, esto, a pesar de todas las victorias del movimiento de los afrodescendientes y los movimientos de las mujeres, hoy tenemos un recrudecimiento, un aumento del racismo, xenofobia y también del sexismo, del feminicidio que está surgiendo en el mundo. Y eso es algo que deberemos tratar. Y la séptima amenaza es la criminalización de la protesta. Cada vez más caminamos para la idea del enemigo interno, las fuerzas cada vez más militarizadas
y la idea de que realmente va a ser cada vez más difícil hacer las protestas de una manera legal. De hecho, si algunos de los tratados de libre comercio que están por ahí, el transatlántico y el transpacífico, van adelante, mañana una lucha ambiental, por ejemplo, puede ser considerada un obstáculo al libre comercio y puede ser ilegalizada por esa manera. Y la multinacional puede realmente demandar al Estado por esa razón. Entonces, estas amenazas son las 7 de que hablo, y hoy me voy a centrar en la democracia, porque ese es el tema de nuestra clase hoy, de nuestra charla aquí hoy. Yo pienso que lo que está pasando, y que me parece que son síntomas muy fuertes de que algo peligroso está pasando, es que tenemos hoy un mundo que está permanentemente en crisis, y como decía ayer, la única cosa que no está en crisis en nuestro mundo es el concepto de crisis. Es la idea de que realmente la crisis, que en todos los sistemas científicos y políticos es siempre algo, digamos, provisorio, transitorio, para llegar a un u otro sistema político mejor, cuando se transforma en una crisis permanente, esa crisis ya no tiene salida, ya no quiere crear alternativa. Y entonces la crisis no tiene que ser explicada y pasa a explicar todo. Y por eso ustedes están en todos los países por donde podemos ver las noticias, se recortan los salarios, es la crisis, se recortan las pensiones, es la crisis, se privatiza la salud, es la crisis, no hay financiación por la educación, es la crisis. O sea, la crisis explica todo. Pero obviamente hay que explicar la crisis. Este neoliberalismo salvaje que está por ahí, de una manera global, pero esta inversión de que nosotros en sociología llamamos que una variable dependiente se transforma en una variable independiente, es muy, muy peligrosa en nuestro tiempo. Hay después un otro peligro, un otro síntoma de algo grave que está pasando, que es el hecho que mismo en tiempos de normalidad democrática, entre comillas, hay poderes extremos que se ejercen en el mundo. Y esos poderes son poderes donde la desigualdad de poder entre la parte más fuerte y la parte más débil es tan grande que quiere de alguna manera eliminar la posibilidad o mismo la idea de resistencia, porque es tan grande que no se puede resistir. El pobre hombre, mujer que está en un matrimonio, en una fiesta, en el Yemen o en Afganistán, surgen los drones militares, los matan, los destruyen la fiesta, matan a los niños y las niñas. ¿Cómo luchar contra un dron que está siendo movido de una pantalla de computadora en Nebraska, muy lejos de ahí? ¿Dónde están los soldados enemigos? Es un poder que yo llamo la dronificación del poder, porque es un poder de extremo, de desigualdad extrema, totalmente antidemocrático, pero que ocurre en un contexto democrático. Y esto es una metáfora, digamos, porque no son solamente los drones militares, los drones financieros. Hoy tú puedes, a través de las agencias de notación de crédito, o una medida del Banco Mundial o de la Goldman Sachs, tú puedes destruir un país de un día al otro. Fue lo que pasó en Grecia. De un día al otro, su deuda aumentó, una deuda que era una deuda pequeña en términos de Europa. Pero de un día al otro, esa deuda sube exponencialmente. ¿Por qué? Porque jóvenes con menos de 30 años decidieron jugar, que es un juego, en la bancarrota de Grecia. Y entonces especulación, tasas de interés, y colapsó el país. Y por eso al día siguiente vamos a tener paro. Al día siguiente vamos a tener el fin de las pensiones públicas. Ustedes se van a Atenas y ven lo que salva hoy Grecia. Es una sociedad civil que está ahí ayudando a la gente en la calle. Médicos que ayudan, médicos en partidos, algunos como Syriza, que ayudan gente donde había los hospitales y donde no hay hoy en día, ¿no? Entonces es una crisis enorme porque un cuarto del PIB es algo muy fuerte, ¿no? Es un drone financiero. Y los drones mediáticos. Quien estuviera en Brasil como yo estaba anteayer, o sábado, cuando fue la huelga del 28 de abril en Brasil, y mirase las noticias, la televisión, veía que no había nadie en la calle
y que todo fue violencia de vándalos, incendios en la calle, de vandalismo, y que hay que luchar contra los vándalos. Porque esa es la idea que los medios quisieron obviamente dar. Y no han dado la idea de que fue la gran huelga general de Brasil, por la vez primera desde los 90. Y una huelga que de alguna manera significa el despertar del estado de choque de las clases populares para ante todo el desmonte de las luchas sociales del periodo anterior, con muchas divisiones dentro de la izquierda, algo que vamos a hablar también, y que por la vez primera las dos grandes frentes se juntan, porque el enemigo es un enemigo que parece como las frentes populares de los años 30, es un enemigo fascista. Entonces hay que unir y no hay que dividir. Entonces me parece que esto es algo de poder extremo que nos parece muy fuerte. Con esto hay un tercer síntoma, que son los dos fundamentalismos que están por ahí y que también son enemigos de la democracia. Y son totalmente distintos y totalmente iguales. El fundamentalismo de los mercados financieros y el fundamentalismo del jihadismo, del Daesh, que se reclama del Islam, que obviamente es una religión de paz. Los dos pretenden tener verdades absolutas. Los dos eliminan la disidencia. Los dos son violentos de alguna manera. No estoy a decir que el mismo tipo de violencia hay que analizarlos. Pero una cosa es clara, es que la eliminación de personas es cada vez más, y de riqueza y de la vida, es cada vez más una economía de muerte. Y los mercados financieros son una economía de muerte en este momento. Y el jihadismo obviamente también lo es. Son dos fundamentalismos totalmente enemigos la democracia. El cuarto síntoma es el refuerzo de la extrema derecha. Este año es dedicado a Francia y mucha gente me pregunta lo que está pasando en Francia. La opción es una extrema derecha política y una extrema derecha financiera. ¿Qué opción para el país de la libertad, legalité, fraternité? A eso llegamos en Europa. Europa perdió el alma. Europa es un continente perdido. José Saramago lo había ya previsto en una de sus novelas. El gran escritor portugués perdió el alma y ahora estamos criando. Cuando me preguntan, ¿dónde está el colonialismo? El colonialismo terminó. Miren los campos de internamiento de los refugiados en Europa. Este es colonialismo puro. No hay derecho a la gente que está en los campos de internamiento. Y un país, un continente envejecido que necesita de 20 millones de gente, de lo joven, para pagar la seguridad social, para pagar los tributos del Estado. Y que tiene ingenieros, técnicos de computación, sirios, afganes, en campos de internamiento, muriendo de hambre muchas veces durante el invierno. Y el Mediterráneo, que históricamente fue el gran elo de ligación, de articulación, el campo de articulación de Europa con la parte de norte de África, porque fue de ahí que vinieron los árabes que estuvieron en 7 siglos en Europa, el andaluz. Ahora es un cementerio líquido de miles de niños que mueren por ahí. Entonces, la extrema derecha es una extrema derecha que está muy conectada con la idea de la demonización del otro. El otro se está demonizando como peligroso, como el sospecho de terrorismo y obviamente también la degradación ontológica. Son dos maneras de excluir humanidad. Y por eso, para mucha gente hoy, quizás la gran mayoría de la gente, la población mundial, no es sujeto de derechos humanos, es objeto de nuestros discursos de derechos humanos, cada vez más. Y nos domina hoy en el mundo una ongocracia si quiere, las ONGs que llamo de ongocracia. No estoy diciendo que no hay ONGs muy valiosas y muy buenas, pero de hecho, grande parte de ellas son instrumentos del imperialismo hoy en día y están al servicio de esta demonización por ahí fuera. Hay un otro síntoma que es que me parece que deberíamos analizar también, es que todo esto, y sobre todo en la parte económica,
es hecho con una racionalidad muy fría. Si ustedes miran los informes del Banco Mundial o del Fondo Monetario Internacional, es una racionalidad fría que de hecho viene del siglo XVI, no es de ahora. La racionalidad económica. Lean Francisco de Vitoria, 1530. ¿Qué dice Vitoria? Dice que hay un derecho al comercio que es más importante que todo el resto de los países. Y Hugo Grotius, el gran fundador del Derecho Internacional, dice lo mismo. Claro, pensamos y todos los estudiantes de Derecho han estudiado Grotius como siendo un grande profesor de Derecho. De hecho, eres también director de la gran empresa multinacional holandesa y era por eso que le interesaba el derecho al comercio. Entonces, a la idea de un derecho al comercio que puede invadir países, que puede destruir países, que puede dominar, es algo que viene desde Victoria hasta hoy. Entonces, esta racionalidad fría es una racionalidad que es perversa. Para muchos quizás es una sorpresa que Heinrich Himmler, ustedes lo conocen, ¿no? Fue el Reichsführer del SS, de los servicios secretos de los nazis. Este hombre fue el hombre que más contribuyó para hacer de la tortura y de la muerte de los judíos, de los homosexuales y de los gitanos, era una ciencia. Algo totalmente frío, algo totalmente científico. Este señor, cuando llegaba a la casa a la noche, entraba por la puerta trasera. ¿Ustedes saben por qué? Para no despertar a su canario favorito, su pajarito favorito. Ve la sensibilidad enorme de Himmler para con el pájaro, el mismo que durante el día transformaba la tortura y la muerte en una ciencia. Entonces, esto nos permite ver que realmente los tiempos para la democracia son difíciles, porque son tiempos en que este contexto es fuerte. ¿Cómo vemos esto que se repercute en la democracia ahora? ¿Cuáles son las señales del esvaciamiento de la democracia? En mis trabajos anteriores he analizado dos, y ahora voy a analizar más dos, que son más recientes, digamos, ¿no? El primero es que la democracia, y no voy a entrar ahora en el concepto de democracia porque vamos a hacer en la segunda parte de la charla, mismo la democracia liberal es criada, la democracia representativa está fundada en la idea que hay dos mercados de valores. El mercado de los valores políticos, que son los valores que no tienen precio, no se vende, no se compra, porque uno es de derecha, otro es de izquierda, otro es de centro, y cada uno tiene su convicción y vota como quiere, y por eso esos valores no tienen precio. Y después hay un mercado de valores económicos, que son los valores que tienen precio, que se compra y que se vende. Y el principio de la democracia liberal es que estos dos mercados tienen que estar separados. El problema que está pasando en los últimos 30 años es que estos dos mercados están funcionando sobre el dominio del mercado de los valores económicos. Y por eso hoy en día, en la política, todo se compra y todo se vende. Y es por eso que hay una corrupción endémica. Y es por eso que nosotros vemos cómo el gran capital financiero está siempre presente en todo lado. Basta pensar en la Goldman Sachs. ¿Cuáles son los asesores de Trump? ¿Dónde viene el presidente del Banco Central Europeo? ¿Dónde vinieron todos los ministros de finanzas que estuvieron en Europa del Sur, en Grecia, en Italia, en Portugal? Son ejecutivos del Goldman Sachs, todos ellos, ¿no? Entonces, me parece que los dos mercados se fusionaron. Y esto es una perversidad para el proceso democrático. El otro es el siguiente, es un principio que se explica muy fácilmente, que es esta idea que los procesos democráticos tienen que ser muy ciertos para que los resultados sean inciertos. O sea, para que nosotros no sepamos quién va a ganar las elecciones, los resultados son inciertos, los procesos tienen que ser
ciertos, o sea, el proceso electoral, el censo, o sea, el marco electoral, todo tiene que estar reglamentado y realmente muy detalladamente reglamentado para que los resultados sean inciertos. Con la presencia de la corrupción, lo que está pasando es que las clases dominantes ya no quieren resultados inciertos, quieren resultados ciertos, quieren garantizar que su candidato gane las elecciones. Pero para eso tienen que hacer con que los procesos sean inciertos. Y la plata entra en las elecciones, financiación de partidos. Hay fraudes electorales en bastantes países hoy en día. México es un caso típico de esto, ¿no? Espero que la próxima elección no sea robada a López Obrador como fueron las otras, ¿no? Entonces, esto me parece que esta incerteza de los procesos democráticos es algo que es muy tenaz para destruir la democracia desde dentro, digamos, ¿no? Un tercer tema que no había dado tanta atención como hoy, pero que es muy importante, es que nosotros no tenemos hoy una constitución nacional, una constitución política nacional en los países. Las tenemos, pero hay una otra constitución que la llamamos hoy en día el constitucionalismo global, que es el constitucionalismo de los tratados de libre comercio, de las grandes empresas multinacionales, del Banco Mundial, de la Organización Mundial de Comercio, del Fondo Monetario Internacional, que tienen directivas y cláusulas que contradicen las constituciones nacionales. Y ellas son más importantes que ellas. Hay una contradicción grande entre el constitucionalismo global y el constitucionalismo nacional. Vemos eso muy claramente en la Unión Europea, vemos eso muy claramente, por ejemplo, en España, que tuvo que cambiar parte de su constitución política reciente para obedecer a una directiva sobre el déficit orçamentario, presupuestal del Estado. O sea, esta contradicción está minando desde dentro los procesos democráticos. Y es cada vez más fuerte porque este constitucionalismo global es, como decía Warren Buffett, son las directivas de la clase dominante sin contradicción. Sobre todo porque los tratados de libre comercio en este momento ni siquiera aceptan los jueces nacionales, quieren los tribunales arbitrales. En Europa logramos que este caballo de Troya, que es el Tratado de Libre Comercio con Canadá, que claro que para entrar después del Tratado Atlántico, logramos, por mucha presión pública, logramos impedir los tribunales arbitrales. Los jueces nacionales van a ser los jueces que van a poder trabajar en esto, porque los tribunales arbitrales, los jueces, son agentes de las multinacionales en todos los países. Entonces, no es una justicia. Entonces, eso me parece que realmente es un fenómeno muy fuerte. Y por eso estamos asistiendo a una u otra proceso que es también muy dramático, que mismo si la democracia liberal alguna vez intentó de domesticar, de regular el capitalismo, vamos a ver que eso ocurrió en un periodo muy concreto, sobre todo en Europa después de la guerra, porque había de un lado el mundo soviético, el mundo comunista, el mundo capitalista, y hoy sabemos que la razón por que el capitalismo aceptó tanta regulación después de la guerra es porque había otra alternativa del otro lado del muro, y la gente podría seducirse por el mundo soviético, el mundo comunista. No nos podemos imaginar que las personas más ricas de Europa y del mundo, en 45 o 50 pagaban hasta 70% de su renta de impuestos. Hoy la Microsoft ni 1% paga. Nosotros, la clase media, paga realmente al Estado, pero no los ricos. Eso fue un momento, y ahí vimos cómo la democracia buscando la redistribución por los derechos sociales. Porque los derechos sociales, económicos sobre todo, derechos laborales, salud y educación, son procesos minimalistas, una vez, otra vez grandes, de redistribución de la riqueza. Pero eso es posible por la tributación.
Lo que pasó con el neoliberalismo es que el neoliberalismo va a impedir a los estados de tributar, de crear impuestos. Y los estados tienen una legitimidad, son democráticos, la gente protesta, si la salud no es pública, si la educación no es pública, cuando hay o quiere luchar por eso, ¿no? Y como los estados tienen la presión, como no hay posibilidades de impuestos, porque hay condicionalidades del Banco Mundial, ¿qué van a hacer? Préstamos internacionales, que es un oxímoron, es una contradicción en abyecto decir que es una deuda soberana, porque no es de soberano, no tiene nada, porque obviamente el Estado está dependiente de las agencias de notación de crédito. Entonces, esta erosión de los derechos sociales, aumento de la desigualdad social, está creando la idea de que cada vez más gente depende de la filantropía de otros, de gente que está mejor. No tiene derechos, tiene, cuando mucho, la posibilidad de usufruir de la filantropía de los que están más arriba. Y por eso voy diciendo hace tiempo que vivimos en sociedades que son políticamente democráticas, pero socialmente fascistas. Socialmente fascistas porque la gente que está desde abajo depende, tiene un derecho, la gente más rica tiene un derecho de veto sobre la gente más pobre. Era curioso ver cómo esto pasaba ahora de una manera caricatural en la Cámara de los Diputados en Brasil, cuando decía lo importante es que el empresario y el trabajador sean libres los dos. Un libre de pagar lo que quiere y otro libre de tener hambre o de comer para su familia. Esta es la libertad que estamos creando en esto. Por eso me parece que de todo esto, por veces me parece que debemos preguntar, ¿qué transición es esta? ¿Qué tiempo es este que, como Gramsci decía, es un tiempo de monstruos? ¿Qué transición es esta? ¿Es una transición democrática o es una transición de la democracia a una dictadura informal? Una dictadura con partidos, una dictadura con electorales, con alguna diversidad. ¿Qué tipo de cosa es esta? ¿Qué monstruo es este que estamos creando en muchas partes del mundo? Y por eso yo vengo con algunas partes de la crisis de la democracia que son más recientes y que no estoy en mi trabajo, pero con mucho gusto quiero compartirla con ustedes. Es lo que llamamos hoy en la ciencia política ya la posdemocracia y la posverdad. La posdemocracia es un concepto cuñado por un colega inglés, Colin Crouch, que es la idea de que realmente seguimos con elecciones, con proyectos electorales, pero de hecho la lógica de la oposición política fue sustituida por la lógica de la industria de la publicidad. Y por eso los debates son organizados por grupos rivales de técnicos de publicidad, técnicos de comunicación, que construyen los debates cuidadosamente para que ciertos temas sean discutidos y otros no. Y ese arreglo permite que se haya una ilusión de diversidad, pero lo que se delibera es mucho menos importante de lo que se queda por de fuera de la deliberación. Entonces, la lógica ya no es de oposición política, de enfrentamiento político, sino una lógica de enfrentamiento industrial, de publicidad. No sé si este concepto de postdemocracia es un concepto muy fuerte, ¿no? Es un concepto que quiere decir algo de intransicional y no me gusta nada los conceptos de post, porque post quiere decir siempre algo que no sabemos nombrar, por eso llamamos post, por eso llamamos postmodernismo porque no sabíamos lo que era, ¿no? Todo lo que no sabemos lo llamamos post, ¿no? Entonces debe ser otra cosa. Pero la posverdad es mentira, o sea, posverdad es otra cosa, ¿no? Y entonces, en 2016, la palabra del año, ustedes saben, en el diccionario de Oxford, la palabra del año de 2016 es la palabra posverdad. Porque aumentó 2000% el uso de la palabra en el año 2016, ¿no? ¿Y qué es la posverdad? La posverdad, que yo pienso que ustedes han tenido un poco de esto aquí en el referendo, por la campaña por el no, es la idea
que estamos, y es muy importante para quien conoce la retórica esto, es pasar de una lógica de convicción a una lógica de persuasión. O sea, la convicción es algo que parte de las razones, de la razonabilidad de los argumentos que te convencen y que te crea una convicción íntima de que algo es así y no es de otra manera. La persuasión es sobre todo un juego de emociones, es jugar con las emociones, es jugar con las cosas que nosotros queremos creer que son verdaderas, mismo que no sean. Y la posverdad es exactamente esto, es un manejo de emociones que te permite que los hechos, las verdades, ya no valen de alguna manera. Lo que importante es de crear toda una dinámica de alternative facts, como ahora se dice, hechos alternativos, claro, es otro oxímoro que está por ahí, porque no sabemos lo que es eso, pero de alguna manera es esto que está pasando. Y esta posverdad funciona mucho con la televisión, con los llamados talking points, que es la idea de que tú tienes que mandar un mensaje, ese mensaje es una mentira, o es una mitad de una verdad, mitad de mentira, pero es muy eficaz. Y es muy eficaz por el algoritmo que ustedes conocen, o no conocen, pero es muy importante el algoritmo del funcionamiento de las redes sociales. O sea, cómo se mide el valor y la popularidad, y por eso la rentabilidad de una red o de una lista o de una alternativa mediática. El algoritmo funciona por las preferencias de los utilizadores, no por la relevancia de los hechos. Y por eso tú puedes decir una mentira, funciona, esa mentira es exitosa. Yo que estaba durante el periodo de las elecciones de Trump, voy a mencionar esto porque fue la más impactante, porque fue viral, fue cuando surgió en todas las redes el anuncio que Papa Francisco apoyaba a Trump. Yo me quedé chocado, no puede ser. Esto no es verdad. Papa Francisco no va a apoyar a nadie, estoy seguro que no. Puede decir alguna cosa en un sentido u otro, pero no. Pero saben el algoritmo que la gente de derecha es que va a creer mucho más en estas cosas. Y por este fue el mensaje más poderoso de una mentira, que obviamente es una mentira, que funcionó como tal. Entonces la posverdad es muy importante, ¿por qué? Por dos razones. La refutación de los hechos no es importante. Tú mandas una mentira, ella se hace viral, después la refutación nadie va a mirar. ¿Por qué? Porque en nuestra sociedad no hay una autoridad para hacer la refutación. No hay una legitimidad de un centro de opinión o político legítimo que te diga, no, eso no es verdad. Uno dice que sí, otro va a decir que no. Por eso esta refutación no es importante para nada. Y por eso la posverdad hoy está entrando con una complejidad muy fuerte de las ciencias cognitivas, las ciencias de la cognición. ¿Por qué? Porque estas permiten lo que llamamos micromanagement, o sea, una gestión micro de tus preferencias. Ustedes ya lo saben. Ustedes que compran libros en Amazon.com o que van a comprar en eBay, saben, con los anuncios que vienen, o en vuestro Skype, los anuncios no son generales para toda la gente. Son anuncios de publicidad orientada para sus gustos, para su edad, para las cosas que ha comprado antes. Por eso está personalizando la manipulación. Y esto se hace en el consumo, pero se hace también en la política. Y la política se hace consumo, o sea, los dos mercados económicos y políticos están fusionados. Y por eso estamos entrando en un periodo también. No se asusten porque tiene que haber alternativas, pero vamos, primero hay que llegar al diagnóstico. Yo veo a la gente un poco asustada, ¿no? Yo soy un optimista trágico, toda la gente sabe, ¿no? Entonces, yo conozco las dificultades, pero tenemos que encontrar las alternativas. Vamos a ver cómo salgo de esta, porque el diagnóstico es muy radical, porque estamos en un proceso, y solo veo por dónde voy, de producción masiva de falsa conciencia. Y eso me duele mucho, porque hay tanto conocimiento científico social, hay tanto conocimiento disponible ahí, pero ese conocimiento parece completamente impotente para luchar contra la falsa conciencia, de la víctima contra la víctima. Ustedes ven en los Estados Unidos recientes,
El obrero blanco empobrecido piensa que su enemigo es el obrero latino empobrecido. Y va obviamente a votar por un muro. Los surafricanos empobrecidos, negros empobrecidos, son racistas en este momento y hacen violencias en contra de los migrantes negros de Zimbabue, de Mozambique y de Tanzania, que tienen 0.0001% de la riqueza del PIB de Sudáfrica. No va en contra los 8% blancos que tienen 80%, o 87% de la riqueza de Sudáfrica. Entonces, víctima contra víctima. Eso es imposible a la democracia funcionar así. Porque después es el oprimido a elegir el opresor. Lo más común hoy en este proceso de perversidad es que realmente el oprimido más fácilmente vota en el opresor do que alguien que está ahí luchando por la lucha contra la opresión. Entonces, estas perversidades del proceso democrático nos están llevando a algunas monstruosidades. Disculpen, pero tengo que hablar un poquito más de monstruos, ¿no? El primer monstruo es este. La democracia nació, mismo cuando no era muy democrática, porque poca gente votaba, como ustedes saben, solamente los propietarios, las mujeres obviamente no votaban porque no tenían una razón suficientemente fuerte, y los pueblos coloniales tampoco, ¿no? Todo el sistema liberal parece un sistema de inclusión, pero es un sistema de exclusión. Pero de todas maneras, la idea de la soberanía popular es muy importante, ¿no? Hoy en día, esta democracia de baja intensidad, liberal como la llamo, es un instrumento del imperialismo. Hoy el Banco Mundial, hoy los Estados Unidos, la Unión Europea, pueden destruir un país en nombre de la democracia liberal. Se destruye Siria, se destruye Libia, se destruye Irak, se destruye Afganistán, en nombre de la democracia. Un gran teórico de este continente, Frank Sinkelhammer, habla de este carácter sacrificial, de que nosotros sacrificamos la democracia en nombre de la democracia, sacrificamos los derechos humanos en nombre de los derechos humanos. Entonces, ¿cómo es posible que hoy en día un país no es soberano para su régimen porque tiene que tener una democracia liberal? Que obviamente es una democracia que debe ser amiga a las inversiones de las multinacionales norteamericanas o europeas. Por eso había que neutralizar a Dilma Rousseff, porque había realmente alguna política que, sin ser socialista, era una política un poco más nacionalista. Por ejemplo, el presal, el petróleo que está en profundidad en el mar, que estaba fuera del mercado mundial. Pues, ¿cuál fue la primera empresa que compró petróleo del presal? El Exxon, que es de propiedad del secretario de Estado de los Estados Unidos de Trump. Es claro, el juego es claro. Entonces, democracia como instrumento de imperialismo hoy en día. Esta es una monstruosidad. La segunda es la monstruosidad de la violencia informal, cuya relación con el Estado es difícil de manejar. Por veces producida por el Estado, por veces al margen del Estado, otra vez con la complicidad del Estado, pero algo que los pueblos coloniales siempre han vivido, porque el mundo moderno es un mundo que ha sido siempre dividido por una línea abismal entre la sociabilidad metropolitana de las potencias coloniales y las sociedades coloniales. Y fue una trampa del pensamiento crítico de pensar que el colonialismo terminó con las independencias. No, cambió. Pero estamos hoy en un proceso colonial, de otra manera, que no es ocupación extranjera. Es por eso que en mi trabajo anterior yo hablaba de colonialidad, un concepto cuñado por mi querido amigo Aníbal Quijano. Yo ya no hablo, porque no es necesario hablar de colonialidad, es colonialismo puro y duro, pero es otro tipo de colonialismo. Además, es simple de decir esto, ¿no? El capitalismo del siglo XIV, del siglo XV es muy distinto de hoy.
Y todavía seguimos hablando de capitalismo. Pasa lo mismo con el colonialismo. Es otro tipo de colonialismo, de xenofobia, de racismo, que hay que caracterizar, por supuesto. Y mucha gente en nuestra vida, mucho más que ustedes piensan, vive en su cotidiano esta línea abismal donde hay de un lado una sociabilidad metropolitana con derechos, igualdad de la gente, y una sociabilidad colonial donde no hay derechos, viejo. Donde la gente tiene una degradación ontológica, donde son subhumanos, como las mujeres o los pueblos coloniales anteriormente. Y la gente cruza la línea abismal diariamente. Una mujer que trabaja en un restaurante, que trabaja en una fábrica, tiene sus derechos, obviamente vive una sociabilidad metropolitana, puede sentirse excluida porque trabaja lo mismo que el hombre y no gana lo mismo que el hombre. Pero esta mujer, cuando sale del empleo, puede llegar a la casa y ser asesinada por su compañero. Puede ser víctima de una violación. Puede ser víctima de feminicidio. Esa mujer atravesó la línea abismal de una sociabilidad civilizada para una sociabilidad colonial barbárica. Esto existe hoy, en nuestro tiempo. Un joven afrodescendiente que está en el colegio o que está en la universidad y que está, obviamente, usufruindo de la educación pública o privada, lo que sea, y tiene sus derechos como estudiante. Este joven, cuando sale de las clases y va para la periferia de las ciudades, puede ser asesinado por la policía. Puede ser víctima de brutalidad policial. Nuestros estudiantes en Madison, Wisconsin, que son moçambicanos o que son angolanos, les decimos que no salgan a la noche a la calle. O sea, cruzan la línea abismal. Cuando salen de estos espacios más civilizados, entran como sujetos coloniales y por eso no tienen derechos. Es la misma el trabajador argelino hoy en París, puede pasar lo mismo. Viene de Algeria, trabaja en un restaurante, también un trabajador con derechos, pero vaya a la calle y de inmediato por su color, por su manera de vestir, por algo, puede ser considerado un sospecho de terrorismo y obviamente puede ser preso, sin derechos, sin nada. Además puede estar preso en prisiones que son secretas, que hay muchas en Europa, financiadas por la CIA. Entonces el colonialismo sigue, ¿no? Y el patriarcado sigue al lado del colonialismo. Entonces esta es una gran monstruosidad de nuestro tiempo. Y la tercera es un pensamiento anacrónico al revés. Vean si me entiende. El pensamiento anacrónico es pensar como si estuviéramos en el pasado. El pensamiento anacrónico al revés es pensar como si el presente superara ya el pasado. Y es distinto del pasado. Porque se presenta como distinto, pero realmente en la apariencia es distinto. En la realidad, para la gran mayoría de la gente del mundo. Porque que es el problema, que nuestras teorías fueron creadas para muy poca gente. Y en vista de la experiencia de muy poca gente. Entonces, vivimos tiempos coloniales con imaginarios postcoloniales. Vivimos tiempos de dictadura con imaginarios democráticos. Vivimos tiempos de cuerpos racializados, sexualizados, desplazados, destrozados, con un imaginario de derechos humanos. Vivimos tiempos de muros, de fronteras, como trincheras, como dice Marine Le Pen, de exilios forzados, por toda la migración es un exilio forzado. No hay migraciones voluntarias, segundo, de un punto de vista sociológico hoy. Pero vivimos eso con el imaginario de la globalización. Y vivimos tiempos de silenciamiento, de mucha desmemoria, como decía Galeano, con un imaginario de la orgía, de la revolución, de la comunicación digital. O sea, nuestros imaginarios no coinciden con la realidad que la gente vive en su cotidiano, la gran mayoría. Y por eso me parece que estamos relativamente desarmados. Y ese es el problema. Y fíjense ustedes que cuando hay una inundación, ¿qué falta más cuando hay una inundación? Agua potable. Hay mucha agua, porque hay una inundación, pero falta agua potable.
Nosotros hoy tenemos mucha información, pero nos falta información potable. Y este es el problema. Pero como les prometí, esto no es toda la historia. La historia es una historia de resistencias también, de luchas. Y por eso todo este escenario nos está organizado para nos destruir la idea de alternativa. ¿Por qué es que es importante este? Porque si hay alternativa, los gobernantes, las clases dominantes, necesitan de nuestro consenso si vivimos en democracia. Si no hay alternativa, no es necesario consenso, basta la resignación. Y muchos procesos políticos hoy están organizados para promover la resignación de la gente. Y la gente muchas veces se queda resignada por eso. Y por eso me parece que debemos en este entonces empezar a ver cómo lo que pasó, porque estamos desarmados. Entonces, empezamos el siglo XX, vamos a ver con esta lógica de optimismo trágico cómo podemos mirar nuestras posibilidades. Es así, o como lo veo, y que gustaría discutir con ustedes. Iniciamos el siglo XX con dos grandes modelos de transformación social: la revolución, la democracia, o la revolución, el reformismo. Y esto dividió las izquierdas hasta hoy. Fue fundamental la revolución rusa, de que celebramos los 100 años este año, para crear esa idea de una ruptura que no es necesariamente violenta. Al contrario, en la revolución de octubre murió mucha poca gente. Murió después, durante la guerra civil, después de 1918. Pero no, en ese momento. En Moscú mucha gente fue al teatro a la noche, en el día de la revolución. Entonces, pero es una ruptura, es tomar el palacio de invierno. Es crear una ruptura, como fue la revolución de los claveles en Portugal en 1974. Es una ruptura, al contrario, la transición pactada de España, ¿no? Y la democracia fue la idea de reformismo, la idea de que a través de los instrumentos democráticos, de los parlamentos, nos vamos logrando cada vez más derechos para la clase popular, y eso va ampliando la democracia. Eso está mismo en el Capital. Ustedes, los que han leído todavía ese gran autor Marx, han visto el capítulo 10 del primer volumen, donde Marx analiza cómo se reglamentó el horario de trabajo, el día de trabajo de los obreros. Es una lucha diaria, cotidiana, para mejorar o disminuir las horas, primero de los niños, que no, trabajaban hasta morir, después de las mujeres, después de los hombres, ¿no? Por eso también reformismos, digamos, graduales. Pero estos dos modelos se quedaron, y en ese entonces los dos modelos querían el mismo objetivo: socialismo. Es muy claro para todos, ¿no? Revolución o reformismo democrático. ¿Qué pasa hoy? Es que llegamos al inicio del siglo XXI y no tenemos ninguno de ellos. No tenemos ni revolución, y la democracia reformista está colapsando. Porque nosotros hoy en varios países luchamos para defender los derechos que tenemos, no para conquistar más derechos. Es una lucha defensiva, no es una lucha ofensiva. Mismo en Europa hoy en día, esa es nuestra lucha, nada más. No es una lucha para cosas fuertes, nada de eso, ¿no? Entonces, ¿por qué pasó? Porque nosotros tuvimos una tragedia en el siglo XX que fue oponer estas dos ideas. Y las dos eran totalmente opuestas. Pero una no existía sin la otra. Y había un muro a dividirlas, que era el muro de Berlín. La alternativa comunista de un lado, la alternativa capitalista del otro. La democracia del lado de la capitalista y la alternativa revolucionaria del otro lado. Las dos se pertenecen mutuamente. Y cuando una cae, la otra cae. Cuando hay la caída del muro de Berlín, la gente celebró que era el fin del comunismo, el fin de la revolución. Sí, fue el fin de la revolución, pero fue también el fin de una democracia de grande intensidad, una democracia con derechos económicos y sociales. Y si ustedes miran de inmediato a la crisis de la socialdemocracia, hasta que reciente el presidente del Banco Central Europeo ha dicho que la socialdemocracia europea está muerta.
ya no existe más. Existe todavía, pero realmente en una gran crisis. Por eso, mi idea es esta. Nuestro gran mal al siglo XX fue oponer estas dos ideas. Y pienso que ahora, que no hay muro de Berlín, tenemos que unirlas. Tenemos que ver la articulación entre las dos. Y por eso lo que les propongo en la segunda parte de esta charla es que tenemos que revolucionar la democracia y democratizar la revolución. Y esto debería ser la orientación para defender la democracia de alta intensidad como queremos. ¿Qué quiero decir con esto? Primero, democratizar la revolución. ¿Qué quiere decir esto? Primero, los fines nunca justifican los medios. Tú no puedes llegar a una sociedad injusta por medios injustos. A una sociedad de vida con millones de muertos para lograrmos ese objetivo. Podemos tener diferencias sobre Stalin, pero se calcula entre 10 y 20 millones de personas muertas. Los fines no justifican los medios. Segundo, el único futuro que nos interesa es el futuro que está llegando. No es un futuro distante. La gran mayoría de la gente del mundo come hoy y no sabe si puede comer mañana. Está vivo hoy y no sabe si está vivo mañana. Este es el futuro para ellos. Y la izquierda estuvo dividida pensando en grandes futuros muy distantes. El futuro que está llegando es el único que vale. Tercero, no hay una idea única de emancipación social. Hay varias maneras de imaginar la emancipación social. Si algunos de ustedes han hecho, yo trabajo bastante con los pueblos indígenas de este continente, si ustedes intentan de hablar de socialismo con los pueblos indígenas, les dicen de inmediato que el socialismo es una trampa blanca como la otra, ¿no? Como el capitalismo. Y tiene razón, la izquierda latinoamericana fue racista durante todo su tiempo. Hubo, claro, gente muy lúcida, como José Carlos Mariátegui, obviamente en los años 30, cuando ha dicho que el pecado de América Latina había sido de ser construida sin el indio y en contra del indio. Casi lo mataban los del Comintern de Moscú, porque vinieron a Lima, imagínense ustedes, ya lo he contado muchas veces, para decir a Mariátegui, tú eres loco, esos indios son un residuo del pasado, tienen que morir, la clase revolucionaria son los obreros. Entonces un romántico. En tiempos de Stalin, llamar romántico a un revolucionario era muy peligroso. Trotsky aprendió de una manera brutal cómo era difícil. Pero pobre Mariátegui era muy enfermo y murió cuando tenía 40 años, una gangrena en una pierna. Entonces no lo mataron porque no hubo necesidad de esto. La cuarta idea, que esto es lo que más me molesta muchas veces, porque ustedes saben que, claro que no termine con los pueblos indígenas, el bombe dice, pero los pueblos indígenas no tienen una idea de buena sociedad. Claro que tiene. Hoy está casi por todo lado, todos los otros, voy a Berlín, voy a Europa, y me hablan de suma causa, y me preguntan qué es el suma causa. Es el buen vivir de los indígenas quechua, o suma camaña en Aymara. O sea, hay otras maneras de pensar la emancipación social. Si vamos a trabajar con los grupos progresistas islámicos, hoy en Norte de África, por ejemplo, en Tunisia, donde habíamos trabajado con el Foro Social Mundial, es la idea de la dignidad, que aparece muchas veces en el Corán. Y curiosamente, la dignidad es un concepto central de la filosofía indígena. Dignidad y respeto. La izquierda eurocéntrica nunca ha trabajado estos temas de respeto y dignidad. ¿Por qué? Porque teníamos una cultura eurocéntrica totalmente. Hay que descolonizar las izquierdas, por supuesto. Entonces, por eso se creó otra perversidad, que es que
polarizamos frecuentemente entre los amigos y despolarizamos con los enemigos. Polarizamos las diferencias entre los oprimidos, mujeres, indígenas, campesinos, obreros, revolucionarios, reformistas, etc. Polarizamos diferencias entre los oprimidos y despolarizamos muchas veces las diferencias entre oprimidos y opresores. Es necesario hacer el revés. Despolarizar entre los oprimidos y repolarizar los opresores. Y eso se hace en un contexto que puede ser, y les traigo una noticia buena, ¿por qué no?, de mi país, que es el único país, Portugal ahora, que es gobernado por un gobierno de izquierda. Un partido socialista, moderado, muy moderado, pero que está gobernando con el consenso, la articulación del Partido Comunista, del bloque de izquierda, la izquierda radical. ¿Cómo es posible? El Partido Comunista pasó 40 años a decir que el Partido Socialista era derecha. Y como es de derecha, no nos podemos unir con ellos. Pero después de 4 años de gobierno reaccionario en Portugal, entre 2011 y 2015, los comunistas hicieron una cosa fabulosa, inédita. Consultaron las bases para saber esto. No, sin ironía, esto no fue con ironía, no es consultar las bases en general, no estoy diciendo que no consulta. Era la pregunta que se hizo, que fue esta. Nosotros durante 40 años, que fue la democracia portuguesa después de la dictadura, habíamos dicho que los socialistas son de derecha. Pero ahora tenemos esta cuestión. Si nos vamos a mantener esta idea y no vamos a viabilizar un gobierno socialista, vamos a tener 4 años más de la derecha. ¿Qué ustedes opinan? Y las bases comunistas, todas unánimes, por favor, facilite al gobierno de los socialistas con programa, por supuesto. Hay muchas diferencias. El Partido Comunista es contra la NATO, el Partido Socialista es a favor de la NATO. El Partido Comunista es contra el euro, el Partido Socialista es a favor del euro. Pero vamos a ver si podemos encontrar un programa de pautas donde vamos a gobernar en consenso con los socialistas. Es un programa político restringido para terminar el austeritarismo, la política de austeridad que la derecha reaccionaria nos ha impuesto. Y la izquierda radical hizo lo mismo. Este gobierno está hace más de un año en poder normal, la economía está creciendo, el optimismo de consumo de los portugueses es lo más grande de los últimos 20 años, y la Unión Europea está viendo, porque claro, se creó la idea que para ser europeo tienes que ser de derecha, porque la izquierda no es europeísta. Al contrario, nosotros habíamos luchado por una Europa más democrática, bajo parte de un movimiento que Yanis Varoufakis de Grecia inició de democratizar las instituciones europeas. Claro, no esta Europa, que es una Europa totalmente capitalista, en los lobistas de las empresas que dominan la Comisión Europea, pero otra Europa democrática. Pero realmente fue posible hacer esto. Y fue posible hacer esto en un contexto donde una alianza para impedir que una derecha reaccionara y a destruir el resto del país. Porque mi pensión fue recortada 30% de un día al otro, los salarios todos bajaron. La idea era privatizar la educación, privatizar la salud. Casi destruyeron nuestro sistema nacional de salud, que está muy mal ahora, hay que reconstruirlo. Entonces, es posible, pero es necesario realmente despolarizar entre las izquierdas y repolarizar entre las izquierdas y las derechas. Esto es que es necesario hacer. Y por eso me parece que para esto ser posible, es necesario un otro entendimiento de la dominación que nos domina. La dominación no es simplemente capitalista, es colonialista y es heteropatriarcal. Es contra las mujeres y contra la orientación sexual que no sea heterosexual. Pero es necesario revolucionar la democracia. No es simplemente democratizar la revolución, es revolucionar la democracia. ¿Por qué? Porque la democracia en este momento es una isla de alguna deliberación política democrática en un gran archipiélago de despotismos, en la calle, en la fábrica,
en las escuelas, en las comunidades, en los barrios, en la administración pública. Entonces tenemos que democratizar la sociedad y no solamente democratizar el Estado. Y claro, hay que democratizar las familias como hay que democratizar las comunidades, porque democracia es básicamente esto, es transformar relaciones desiguales de poder en relaciones de autoridad compartida. Y esto se hace en la familia también, en la comunidad, en los barrios, en las escuelas, pero de maneras distintas. No vamos a votar en la familia y elegir que vamos a comer a la cena, obviamente. No es por democracia electoral. Por eso tenemos otra idea fundamental para revolucionar la democracia. Es el concepto que vengo a proponer en mis trabajos de demodiversidad. Nosotros hablamos mucho de biodiversidad, pero nos falta demodiversidad, diferentes maneras de ejercer la democracia, que no puede ser solamente una, que sea elegir de 4 en 4 años un gobernante con gran probabilidad de la clase dominante corrupto. Tiene que ser algo más que eso. La Constitución de Bolivia dice que hay 3 formas de democracia y que las 3 deben ser respetadas: representativa, participativa y comunitaria. Por supuesto, ¿por qué no? La comunitaria decide por consenso, decide por rotación, no es por votación, es otra. La democracia participativa es totalmente necesaria hoy para que la democracia representativa pueda defenderse de los antidemócratas. La democracia representativa está secuestrada por antidemócratas y no se defiende, porque como todos sabemos, Hitler llegó al poder por vía democrática, por elección, no fue por un golpe, el golpe fue después. Entonces necesitamos de democracia participativa con dientes, que no sea instrumentalizada partidariamente, que es la tentación muy grande, que no se críen ciudadanos profesionales activos. Los jóvenes hoy están indignados por eso y quieren otras formas de participación política. La democracia tiene que entender otras formas de organización de intereses políticos más allá de los partidos y de los movimientos sociales. Yo trabajo hoy en día mucho con los raperos. Los jóvenes raperos son los que están trayendo un discurso nuevo de insurgencia, de insubordinación al poder, y lo hacen con su lenguaje, y lo hacen con sus valores. No estoy diciendo que los raperos por veces no son machistas, tenemos que trabajar ahí, pero hay muchas raperas ahora muy brillantes que están ahí emergiendo también, ¿no? Y obviamente pueden ser industrializados y algunos han sido comercializados. Mire a Kanye West o Jay-Z. Pero aprendí bastante con Kanye West y Jay-Z cuando eran realmente insurgentes, ¿no? Fueron ellos que me enseñaron muchas de las cosas que sé sobre el rap. Entonces, hay otras formas. Pero la izquierda es aburrida, no sabe bailar, no sabe danzar, no sabe cantar. Y por eso es necesaria una profunda reforma política, porque realmente hay que ampliar los campos de deliberación democrática, porque realmente quizás las instituciones van a ser muy importantes, y estoy seguro que vamos a seguir como trabajando en las instituciones, porque cada época trabaja con los instrumentos que tiene. Pero pienso que la democracia va a tener que ser defendida en las calles. Las calles son el lugar de nuestra sociedad que no está colonizada por los mercados financieros y por la corrupción. Y por eso va a ser muy exigente, porque tiene que ser una lucha pacífica y porque va a haber mucha provocación, mucho agente provocador, mucho infiltrado que va a crear, obviamente, violencia. No estoy diciendo que no hay por veces violencia del lado de los que protestan, pero mucha de ella es producida por la policía. Sabemos eso, hoy está estudiado eso, para criminalizar la protesta. Entonces me parece que para ser muy realistas en nuestro tiempo, tenemos que ser utópicos. Y para ser utópicos, tenemos que tener de la realidad un concepto más amplio de lo que existe. La realidad no es solamente lo que existe,
es lo que es impedido de existir. No es simplemente la muerte de los activistas de derechos humanos que están muriendo en Colombia más que antes hoy en día. Es lo que queda perdido cuando mueren y que hay que rescatar. La energía de luchar, la lucha por una resistencia de paz en este país. Entonces, la realidad de eso, que quiere matar y no dejamos matar. Por eso estamos en esta situación extraña. Es que cuando la democracia es aparentemente el único régimen político legítimo, nosotros, para sermos demócratas verdaderos, digamos, de alta intensidad, tenemos que luchar contra la corriente y tenemos que ser, sí, rebeldes, pero rebeldes competentes. Muchas gracias. Pero nada, va a moderar. Pienso que puede haber algunas preguntas. Había algunas de ayer. Yo voy a preguntarse la persona que me preguntó de ayer. La pregunta está. Si está pregunta, respondo. Si no, una pregunta era sobre de Silvia Rivera Cusicán, mi querida amiga, sobre qué hacer con la resistencia indígena. O indígena que se revela. ¿Está aquí la persona que me hizo la pregunta? No está. ¿Está? Pues de tú. Ah, la estás en no sustituir, no. La otra pregunta. Bueno, y esto fue Democracia en tiempos inciertos del gran sociólogo y escritor Boaventura de Sousa Santos. Esto hace parte de la gran franja de conversaciones que le cambiarán la vida. Recuerden que Canal Capital es el canal oficial de la Feria Internacional del Libro, y para conocer más sobre todas las transmisiones de los eventos de la agenda académica de esta gran Filbo 2017, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter @Canal Capital y en Facebook y en Instagram @Canal Capital Oficial. Gracias a ustedes por estar con nosotros. Hasta pronto. Eventos Canal Capital presentó Feria Internacional del Libro de Bogotá.